Café Viena. Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX, a un local situado en la plaza del Dr. Karl Lueger, para hablar con el escritor chileno Mauricio Rojas, doctor en Historia Económica, investigador en la Fundación para el Progreso y director de la Cátedra Adam Smith en la Universidad del Desarrollo. Nuestro invitado habla de la extrema izquierda con pleno conocimiento de causa. No en vano, en su juventud, engrosó las filas de una organización marxista-leninista. Su credo de aquel entonces le habría llevado a apretar el gatillo si hubiera hecho falta. Pero con el paso de los años logró abandonar la secta y el liberalismo ganó a uno de sus caballeros más importantes. No se lo pierdan. Primer acto. Introducción. Mauricio Rojas, bienvenido a Café Viena. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Sí, el gusto es nuestro y quería empezar preguntando por cuáles son los primeros recuerdos relacionados con las ideas o de tipo intelectual que le vienen a la memoria de su niñez o primera adolescencia. Bueno, yo estoy muy marcado en mi juventud por la Revolución Cubana y la radicalización política tremenda que se produjo en América Latina, y yo me incorporo a lo que son los partidos influenciados por el castrismo, por el guevarismo, así que yo milito durante largo tiempo en la izquierda más radical y revolucionaria, aquella que había descartado la democracia y que apuntaba a una vía armada, a un enfrentamiento armado. Así que ese es mi origen. Mi madre era socialista de aquellos tiempos chilenos donde eran marxistas-leninistas. En mi casa estaban las obras de Lenin, de Marx, así que mi ambiente intelectual además me hacía propenso a esta radicalización. Pero ese es mi inicio intelectual. Sí, y aunque obviamente sobre este punto íbamos a incidir más adelante ya con mayor profundidad, pero bueno, ahora en este comienzo de la entrevista, bueno, aunque sea tocar someramente también, aparte de esa vinculación ya inicial, ya casi en la primera juventud con el marxismo, ¿cuáles son también los valores ya más en el ámbito más cercano, más familiar que se recibe de sus padres o de su familia, que más allá de esa cuestión del marxismo? Bueno, un Chile todavía bastante pobre en los años 60, una familia de clase media, donde es muy importante el abuelo, que es valenciano, inmigrante, que había llegado a comienzos de siglo, en 1910 o algo así, a América Latina, y que había hecho, bueno, una pequeña fortuna, muy modesta, era la clase media, y de un muy católico, profundamente católico, franquista, con unos valores muy tradicionales, etcétera. Y en esta familia crece mi madre, que toma una posición de izquierda radical, y ambas influencias están presentes, muy presente, porque yo vivía con mis abuelos, porque mi madre era separada, se había separado cuando yo era muy niño, por lo tanto volvimos a la casa de los abuelos. Entonces están estas dos influencias. Yo recuerdo yendo todos los domingos, saliendo de casa como para ir a misa, pero no yendo a misa con mi madre, sino que leyendo en el periódico cuál era el sermón del día para volver a casa y hablar con el abuelo y decirle que sí habíamos estado, pero en fin, tú te imaginas la contradicción. Yo creo que muy típica de las familias de clase media en ese momento en América Latina, donde las generaciones jóvenes se van radicalizando, pero tienen raíces en familias muy tradicionales y muy religiosas muchas veces. Y a su vez su madre, ¿cómo es que rompe con esa herencia que recibe más tradicionalista de su padre, de su abuelo en este caso, y va abrazando el marxismo? Bueno, eso ya es un proceso anterior, de los años, cuando ya estudian, los años 50 o 40 incluso, en un ambiente en Chile donde estaban surgiendo fuertemente las ideas marxistas, Partido Socialista, Partido Comunista, sindicatos bastante radicalizados. Ella estudia pedagogía, ella es profesora de Historia Económica,
Yo también seré historiador económico con el tiempo, o sea, las cosas quedan una herencia. Y los ambientes estudiantiles están muy radicalizados ya en ese tiempo, especialmente los que estudian pedagogía en historia, todo esto. Por lo tanto, ella en ese ambiente estudiantil se radicaliza, y ya el año 52, la primera vez que Salvador Allende fue candidato a la presidencia, mi madre votó por Salvador Allende, y después votó las 3 veces siguientes donde Salvador Allende fue candidato, así que mi madre era una allendista de los primeros tiempos y una luchadora sindical también. Por tanto, en mi casa, ya cuando nos fuimos de la casa del abuelo, teníamos una casa independiente, llegaban siempre los dirigentes sindicales. Mira, esto de la revolución, el socialismo, todo esto era una cosa que estaba constantemente presente en eso. Así que ese es el marco en el cual yo voy a crecer. Sí, un ambiente ya ultrapolitizado ya lo ve ya desde niño, realmente todo ese escenario. Muy politizado, también el abuelo era muy politizado, como te digo, era un franquista muy militante. Todos recuerdan, yo no había nacido, cómo seguía la guerra mundial también, el pro-alemán. En fin, tenía todo eso y teníamos grandes discusiones sobre la existencia de Dios y sobre todo tipo de cosas. Por lo tanto, era una verdadera escuela de dialéctica política. Y bueno, entonces sí, ahora yo creo que ya sí podemos ya entrar más en detalle de cómo es esa entrada ya en el propio Partido Comunista ya en Chile. ¿Es en el momento en el que entras en la universidad o es un poco anterior? Ahora, yo no entro nunca al Partido Comunista porque el Partido Comunista es visto por nosotros como un partido reformista. Es decir, nosotros estábamos mucho más a la izquierda del Partido Comunista. Tú tienes que recordar que en esos tiempos el Partido Comunista, de acuerdo a las directivas de la Unión Soviética que venían de Moscú, estaba en la idea de la coexistencia pacífica y de suavizar toda esta parte más insurreccional, violenta. Y ese es el gran debate entre los partidos comunistas y la Revolución Cubana, el guevarismo. El guevarismo propone directamente la vía armada, la revolución ahora y socialista, mientras que los comunistas estaban en esta posición mucho más de evolución de largo plazo, entendiendo además que Chile estaba en el área de influencia estadounidense y que no iba a haber una segunda Cuba, que era una especie de locura geopolítica plantearse esas cosas. Esto es interesante porque Allende, siendo socialista, está muy cerca del análisis del Partido Comunista, o sea, una vía evolutiva al socialismo, lo que él llamó la vía chilena al socialismo. Sin embargo, su propio partido, mayoritariamente, y los sectores ya más jóvenes estaban por la vía insurreccional. Pero mi entrada en política es ya en la secundaria. Yo me hago un dirigente muy radical y en el primer año de la universidad yo entré muy joven a estudiar Derecho en la Escuela de Derecho de Santiago de la Universidad de Chile. Ya ingresé a lo que era el movimiento de izquierda revolucionario, que era la versión chilena del guevarismo. Yo tenía unos 17 años en ese entonces. Ajá. Y sí, o sea, entonces lo que hoy llamaríamos, tibios, era como veía en ese momento al Partido Comunista desde el movimiento revolucionario de chileno, ¿no? Absolutamente, y Allende también. Y toda la propuesta que va a llevar Allende en su gobierno es vista y criticada por nosotros como una propuesta que no conducía a ninguna parte, un reformismo que no tenía destino, y siempre convencidos de que finalmente, tarde o temprano, venía el momento armado. ¿Y qué se encuentra Mauricio Rojas en ese movimiento ya de inicio? Me imagino que es una especie de trasunto de una religión, ¿no? Ya se percibe así desde el comienzo. Absolutamente. O sea, lo que tú encuentras allí es aquello que yo creo que todas las sectas le brindan al individuo, o sea, una comunidad de sacrificio, de heroísmo, de un destino histórico superior además, que es la parte más peligrosa de las ideologías marxistas o mesiánicas, que te hacen creer de que tú tienes la verdad y la verdad sobre la salvación de la humanidad, y que lo que tú estás haciendo es dar ese paso gigantesco hacia el paraíso terrenal.
Imagínate un joven de 17 años, incluso antes, porque yo ya leí el manifiesto comunista antes, que se cree esta idea de sí mismo, de que es un liberador, que es un ser superior en realidad. Esa es la base después de la actitud psicológica que permite el desarrollo de los criminales políticos totalitarios, porque ellos se sienten con el derecho a usar a la gente porque ellos representan una verdad superior, una liberación definitiva de la humanidad que la gente no comprende y que por lo tanto, dado que el fin es tan importante y tan deslumbrante, uno puede ejercer cualquier medio. Esa fue la esencia de lo que yo aprendí en esos años y el desarrollo de la personalidad que yo inicié en esos años también. Claro, sí, no, eso ya y marca absolutamente. ¿Y cómo se van desarrollando esa etapa hasta que, bueno, luego ya lo irá exponiendo en la entrevista, que acaba abandonando Chile, pero ¿cómo es todos esos años hasta que abandona Chile y llega a Suecia? Bueno, son los años de la vida en la fe revolucionaria, esta religión atea, que tiene todo, desde el entrenamiento de armas, todo muy a nivel infantil y amateur, porque como en Chile no había una tradición de enfrentamientos armados ni nada parecido, teníamos una gran retórica revolucionaria, hablábamos de las armas de la revolución, pero en la práctica eran cosas bastante... Yo recuerdo el primer entrenamiento con armas, teníamos todos que llevar, esto del año 68, teníamos todos que llevar un aporte, y mi aporte fue la escopeta de mi abuelo, que como buen español le gustaba cazar y tenía una zarrasqueta, creo que se llamaba la marca, una muy, muy hermosa escopeta, y ahí partí yo con mi escopeta y imagínate lo que era eso. Era una especie de juego que terminó siendo una tragedia. Nosotros leíamos a Freud, escuchábamos a los Beatles, nos vestíamos con estas camisas del tiempo, qué sé yo, andábamos con esa pinta de jóvenes rockeros, pero a la vez con toda esta perspectiva revolucionaria. Ahora, eso se va haciendo cada vez más duro. Ya el año 69, mi partido entra en la clandestinidad y comienza a desarrollar asaltos de bancos y acciones armadas. Por lo tanto, ya la cosa comienza a tomar un cariz bastante distinto, pero en el año 70 se produce este hecho insólito que es la victoria de Salvador Allende, que cambia las condiciones políticas y hace que los partidos estos de guerrilla se reorientan en parte. No es que abandonan la idea del enfrentamiento armado, pero lógicamente que tienen que reorientarse. Ahí hay un montón de pequeños conflictos fraccionales, no hay ninguna necesidad de entrar en ellos. Una gran discusión, vamos a tener una política más abierta o vamos a seguir con la política más clandestina. Los tupamaros uruguayos tenían gran influencia, por lo menos en las corrientes en que yo me enrielé, de mantener una clandestinidad muy grande, esperando el momento del choque, digamos, frontal. Y todo eso, bueno, en el contexto de lo que fue ya el gobierno de Allende del año 1970, 1973, que es una polarización increíble de la sociedad chilena, donde finalmente está la mitad de la sociedad chilena contra la otra mitad de la sociedad chilena, en lo que es una guerra civil mental, en buenas cuentas, que después termina como termina, pero la sociedad en sí misma desaparece y se convierte en un campo de batalla. Exacto. Sí, y es en aquel momento cuando, como ha comentado en alguna ocasión, si le hubieran ordenado disparar, era tal la enajenación en la que alguien que está en un movimiento así alcanza, lo hubiera hecho. Absolutamente, tú estás en una lucha que tiene una magnitud tan grande que tú eres insignificante frente a esa lucha. A la vez que tú creces a través de esa lucha, pero todo depende de que estés en esa disposición del esfuerzo máximo, del sacrificio máximo de la propia vida y de la vida de otros. Otros que tú ves como seres humanos que no entienden el gran propósito de tus acciones y que lamentablemente tienen que pagar las consecuencias porque tú vas a conseguir algo que para la humanidad en su conjunto es extraordinario.
Por lo tanto, cualquier militante que realmente cree en esta fe, en esta idea mesiánica de que tú eres un liberador, tiene la disposición y la va a realizar. De morir, de matar, de torturar, de ser un jefe de la policía secreta después o de lo que sea. O sea, cuando yo miro la evolución de un Lenin o de un Stalin o de quien sea de estos grandes revolucionarios y grandes asesinos también, yo me veo en esa evolución. Y eso fue para mí cuando llegué a esa conclusión muy, muy importante y bastante conmovedor, porque a veces es fácil decir ellos eran los malos o una especie de sujetos enfermos, pero cuando uno mismo dice yo iba en ese camino, yo podría haber llegado a hacer eso, tú sientes una ligazón con el mal, con la capacidad de hacer el mal, que es realmente estremecedora como individuo. O sea, tú sabes que en ti, probablemente en todo ser humano en ciertas condiciones, hay una capacidad de hacer el mal contra otros seres humanos que si tú le das una justificación ideológica o religiosa de cualquier tipo, puede llegar a un extremo impresionante. Sí, aquí es aplicable el término que usted ha acuñado de la bondad extrema, ¿no? De Sí. Asesinar por amor a la humanidad. Exactamente, esa convicción absoluta de que tú tienes la solución de todas las cosas, y ese acto de bondad de imponer esa solución te lleva a poder usar cualquier medio. O sea, la bondad extrema vive junto al mal extremo y lo justifica. Además que crea un estado de conciencia donde tú puedes ejecutar los actos más terribles sin que tú sientas el más mínimo remordimiento. Yo estoy convencido de que Lenin o Stalin o Mao dormían perfectamente bien después de haber condenado a muerte a miles de personas, porque ellos lo estaban haciendo en función del progreso, de la razón. Eso es lo que Albert Camus llama el criminal perfecto. O sea, aquel que puede actuar sin ningún límite, sin ninguna duda, porque cree tener el progreso y la razón consigo. Esos son los seres más peligrosos que existen. Yo a los malos le tengo menos miedo que a estos buenos que están tan convencidos de que tienen la verdad en sus manos que pueden cometer crímenes que son ilimitados. Sí, ¿y cómo se van desarrollando esos años del gobierno de Allende? ¿Se ven con decepción desde el movimiento en el que usted estaba integrado? Bueno, en estos movimientos revolucionarios, el gobierno de Allende se ve como una transición hacia algo, hacia una dictadura burguesa, como decíamos entonces, o hacia una dictadura revolucionaria. Y en sí mismo lo que hace el gobierno es siempre criticado por esta izquierda revolucionaria por ser demasiado poco, pero a la vez habría la posibilidad de ir implantando y extendiendo el mensaje revolucionario. Por lo tanto, hay una actitud de mucha crítica hacia el gobierno de Allende, pero entendiendo de que era un momento histórico para dar paso a esa fase decisiva, a ese enfrentamiento decisivo que finalmente perdimos. O sea, nosotros perdimos la guerra que predicamos. Y bueno, y así fue. Y bueno, ¿qué sucede entonces cuando Allende se quita la vida y toca su fin su etapa en el poder? ¿Qué sucede con su movimiento? Bueno, lo que pasa, ya son varios movimientos, digamos, pero eso no importa los títulos exactos de cada uno. Lo que ocurre con la izquierda en general es que no hay ninguna preparación real para esa guerra civil, para ese Vietnam del que se hablaba. Dirigentes muy importantes del partido del presidente Allende hablaban de que Chile se iba a convertir en un Vietnam, cosas, ¿no? Nada de eso. Y fue cuando los militares intervienen, hay una desbandada completa de la dirigencia de la izquierda. Se ve, es como en el póker. Te piden mostrar las cartas y hay un bluff, no tienes nada. Y ante esto nosotros, yo tenía 23 años entonces, los militantes más comunes y corrientes, quedamos a la deriva. Algunos van a ciertos lugares como la Universidad Técnica del Estado para esperar que lleguen las armas o lleguen los soldados amigos o que pase algo
y no pasa absolutamente nada fuera de la muerte de mucha gente que se produce en ese momento. Quizás unos 1.000 muertos en las semanas que están después del golpe. Después vienen unos 2.000 muertos más. Hay un total de unos 3.000 muertos y desaparecidos. Pero es una situación tremendamente decepcionante cuando se ve que todo este edificio retórico era un castillo de arena que se desmoronó bajo el impacto de lo que es un verdadero ejército. Y cuando yo me acuerdo en Santiago ese día, cuando yo salgo a la calle en Santiago para ver qué se puede hacer y veo entrar las columnas militares, o sea, esto era en serio. Sí. Esto no era un juego de escopetas, ni ametralladoras, ni... Habían, por supuesto, en ese tiempo, había un apoyo cubano, habían armas cubanas, en fin, habían cosas así. Pero todo esto frente a un ejército que no se divide, porque si se divide el ejército, tenemos la situación de España. Claro. O sea, eso es indudable. Sí. No se divide el ejército y, por lo tanto, no hay... Mira, el día del golpe, la cantidad de muertos no supera los 40 muertos, lo que te da una idea de la tremenda desigualdad de fuerzas que había. Aquí en Chile no hubo guerra, no hubo enfrentamiento militar, hubo después una represión muy sistemática con muchos muertos y desaparecidos, pero nada parecido a aquel estado de guerra que después sería el argumento de la dictadura para justificar tortura, que desaparezca gente, en fin, todo eso. Ese es un invento. O sea, si hubiese habido algo parecido, es que no tendríamos 40 o 30 muertos el primer día, ni 1.000 después, ni 2.000, ni 3.000, tendríamos cientos de miles. Sí, exacto. Sí, y claro, y entonces ahí es ya cuando, dada esa desproporción y interiorizar que no hay nada que hacer, es cuando decide huir de Chile. Claro, yo recuerdo las semanas siguientes, donde hay estado de sitio, donde las noches son un infierno de disparos. En realidad Santiago resonaba de disparos porque la policía actuaba en las noches cuando no se podía salir. Era un ambiente bastante espeluznante, donde uno estaba completamente entregado, yo te diría, a la suerte. Después esto cambia, después la represión se hace muy sistemática y muy ordenada, pero los primeros días son en fin, bastaba que un vecino dijera, mira, acá hay un extremista, o aunque no fuera, y tú podías tener un destino muy, muy trágico, bastante caótico. Y recuerdo que mi madre es la que me dice, tienes que irte de acá. ¿Qué estás haciendo acá?, me dice. Esperando que te vengan a matar. ¿Qué provecho sacas tú de estar acá? La verdad es que no había ningún provecho porque, como te digo, el desbande que se produjo fue tremendamente importante. Así que ahí yo decido en octubre, a un mes más o menos del golpe, salir hacia Argentina, y gracias a la ayuda de unos amigos italianos muy queridos, llego a Italia, y de Italia logro después llegar a Suecia, donde desde enero del año 74 voy a residir. ¿Y por qué Suecia? Mira, yo había estado una vez en Suecia, lo que es muy raro para un joven chileno, por supuesto, y era un país relativamente tranquilo, por lo menos en mi visión, donde yo podía reflexionar, tomar una pausa, mirar un poco y prepararme para el regreso. Ajá. Yo recuerdo cuando llego a Italia, en Italia hay un ambiente exacerbado, estaban todos estos grupos revolucionarios italianos que venían del 68, mira, y los compañeros chilenos que éramos nosotros, nos paseaban por todas partes, era una cosa espeluznante. Realmente, éramos como esos monos que van en una jaula y que te muestran por acá, y compañeros chilenos, y estaba todo esto. De todos esos grupos que habían, lucha operaria, qué sé yo, hay un montón de gente. Así que yo dije, hay que salir de esto y irse a un lugar donde uno pueda recuperar un poco la fuerza, formarse mejor. Así que yo llego a Suecia con la absoluta idea y disposición de volver a Chile, de volver a la lucha. Y así cuando
me empiezo mis estudios aquí en Suecia, o mi preparación. Yo recuerdo un encuentro con un asistente social de este estado de bienestar asombroso que tenía y tiene Suecia, Sí. donde me dice, bueno, usted ha estudiado Derecho, me faltaba solamente un examen para terminar Derecho, me imagino que querrá hacerse, qué sé yo, jurista o lo que sea. Y yo le digo, no, de ninguna manera, yo quiero ser obrero industrial, yo quiero estudiar para ser fresador, tornero, o ojalá algo así, porque mi idea era irme a Chile a fabricar armas en la Resistencia, etcétera. Ahora, esta asistente jamás habrá imaginado algo semejante, y estaba muy contenta de que una persona de pelo negro como yo quisiera ser un obrero industrial, que era, todavía Suecia estaba en pleno crecimiento industrial. Para ella fue una maravilla. Yo recuerdo estos ojos de incredulidad de esta persona, y yo decía, qué escena de equivocaciones, qué comedia que estamos aquí desarrollando. Pero bueno, así es la vida, un poco rara, y todo esto hasta el año 76. Yo estoy absolutamente en la idea, incluso me inscribo en lo que es la Operación Retorno que organiza el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionario, cuando ya está muy destruido en Chile, para llevar jóvenes del exterior para hacer una especie de acto heroico en Chile y mantener la presencia del Partido Revolucionario. Estuve esperando los pasajes para irme a Cuba. Caray. Dejé mi apartamento, todo mi piso, vivía en Uppsala entonces. Ajá. Y afortunadamente la burocracia cubana, no sé qué pasó ahí, nunca llegaron los pasajes a tiempo, y eso permitió ese momento en que pude escapar de esta locura. Esa es mi segunda huida, digamos. Exacto. ¿Y cómo fue ese clic de cambio de rumbo? Bueno, el cambio de rumbo no es que tú pases del marxismo revolucionario al liberalismo. Uh-huh. Ese es un camino muy largo. El primer clic es salir de la secta. Claro. Salir sobre todo de la entrega servil a la secta. Cosa que era muy patente entre nosotros, porque al abandonar Chile habíamos recibido el calificativo de traidores, desertores y cobardes. Yeah. Imagínate lo que es andar con esos tres calificativos, sí, y sentirlos como que realmente es así de muchas maneras, y que tú tienes que reparar una gran culpa. Cuando tú vives psicológicamente de esa manera, tú no estás para cuestionar la línea del partido, no, lo único que tú quieres es que te perdonen y que te hagan pasar por el purgatorio para volver a limpiar tu alma perdida. De esa disposición de ánimo nos libera un camarada del MIR, del partido que había pasado por la cárcel, él viene de Valparaíso, el puerto de Chile más importante en ese tiempo, que tiene una concepción distinta de lo que es la concepción que el partido tiene, es eso de querer mandarnos a Chile al acto heroico, y que nos dice, muchachos, esto es una locura, ustedes valen mucho más que lo que significaría un acto de este tipo, suicida. Prepárense, cuídense, la lucha es larga. Era un hombre de formación trotskista. Uh-huh. Algunos quedaban en el partido, fueron alguna vez importantes, no quedaban muchos, pero quedaba afortunadamente. Y los trotskistas creen que la lucha debe ser de los obreros, debe ser de las masas conscientes revolucionarias, y no de cuatro pistoleros. Claro. Por lo tanto, su mensaje era de ese tipo, y ese mensaje, con toda la fuerza moral que tenía este hombre, yo lo llamo el autorizador moral para dudar, nos abrió, no solamente a mí, sino que a una veintena o más de compañeros del MIR, el camino de la duda. La primera duda es aquella pequeña brecha que te permite respirar el aire de la autonomía personal. Exacto. Hoy tengo que pensar por mí mismo. Sí. No puedo ir como oveja al matadero. Yo tengo algo que pensar, que decir, y ese es el primer paso, el paso yo creo que clave, que me salva de un destino que inevitablemente iba a la muerte. Exacto. Así fue, pues ese fue el primer, ese resquicio de duda que fue dando Exacto. paso a, bueno, me imagino que poco a poco, pues a lo mejor otras lecturas, un abrirse la mente a otras perspectivas y bueno, absolutamente. ¿Cómo fueron esos pasos entonces? Mira, el primer paso que damos juntos, estos 25 camaradas con sus familias, es constituir una especie de mini secta propia con la idea de prepararnos para el largo plazo, tomando el mensaje de este camarada.
Y entre las locuras que hacemos es que decidimos todos cambiarnos del lugar donde vivíamos en Suecia, buscando una ciudad donde nadie viviera de nosotros, para que todos hicieran el mismo esfuerzo. Anda. Y la ciudad va a ser Malmö, en el sur de Suecia, Ajá. una ciudad de mucho inmigrante, muy segregada hoy día. Y ahí llegamos, estas 25 familias. Las autoridades suecas no entendían nada de nada, porque Malmö era una ciudad bastante deprimida en ese tiempo, ¿no? La industria clásica, que eran los astilleros, había colapsado, y nos juntamos ahí porque estos procesos de salida, de ruptura, de traición respecto de la gran causa revolucionaria, son muy duros personalmente. Por lo tanto, el ser acompañados inicialmente de un grupo, y nos dedicábamos a leer El Capital. Mira, esto era una cosa espeluznante, y tratar de mantener además el control de nosotros. Me recuerdo cuando un camarada se enamoró de una sueca. Es que fue una condena total. Pero ¿cómo, si vamos a volver a Chile? ¿Cómo te estás? En fin, todo eso, imagínate lo que era. Sí. Es que la vida de las sectas, sean grandes o chicas, es algo espeluznante, claro. La opresión psicológica. Pero yo comienzo entonces a estudiar en la universidad, comienzo a estudiar historia económica, y el mundo comienza a abrirse poco a poco. O sea, cuando tú abres la pequeña puerta esa donde entra un poquito de luz, sí. Después el resto va abriéndose más fácilmente. Y yo ya el año 78, 79... comienzo a distanciarme del marxismo, en ese proceso de entender lo cerca que yo había estado de convertirme en un criminal político. Ese miedo a mí mismo que yo he relatado en algún artículo, cuando digo, me asusté de mí mismo, sí. de mi capacidad de hacer el mal, y de cómo ciertas ideas, como las que yo había profesado, pueden gatillar en ciertas personalidades como la que yo tengo, una fuerza destructiva enorme. Ahora sabemos por las atrocidades del nazismo, de la guerra mundial, del holocausto, que cualquier ser humano prácticamente está en condiciones de participar en actos brutales, pero hay que entender que los intelectuales, los líderes, tienen un papel muy determinante, porque son los que formulan, desarrollan y llevan adelante las formas más extremas de estas visiones delirantes de los partidos mesiánicos. Así que por ahí comenzó un proceso que ya a fines de los años 70 había concluido en que, porque en ese momento había en Europa todo un ambiente de crítica del marxismo, habían varios españoles en eso, Claudín, en fin, había un montón de gente que estaba discutiendo esto del marxismo. Algunos decían que una parte del marxismo estaba mal, o en fin, había toda que tal vez la idea de la revolución estaba mal, como Semprún o Claudín podían decirlo, pero que la esencia analítica o el materialismo histórico estaba bien. Y yo llegué a la conclusión de que lo que estaba mal era el conjunto. Porque el conjunto estaba organizado no en torno a una teoría económica o a una teoría del valor o lo que sea, sino en torno a la promesa revolucionaria. La promesa de la gran revolución, el cambio del mundo, el hombre nuevo, y que si uno deja de creer en eso y apunta críticamente a eso, lo que uno ha hecho es dejar de ser marxista en cualquier sentido. Aparte de que uno pueda recoger un cierto análisis de Marx o algún análisis, qué sé yo, que algún marxista haya hecho, lo que por supuesto es muy válido y puede ser muy valioso, pero la esencia, que para mí era lo decisivo, era la creencia profética, el milenarismo, la idea mesiánica. Y esto yo los pongo incluso, me acuerdo que escribí algunos artículos en algunas revistas españolas, había una revista que se llamaba Zona Abierta, que justamente gente del grupo de Claudino, de Semprún, en fin, esa gente publicaba, y donde yo ya pongo esta posición de ruptura con el conjunto del pensamiento marxista. Claro, esto ya es de una gran osadía, porque en ese ambiente cuestionar a lo mejor los medios del marxismo pues puede tener un pase, pero ya cuestionar ya la esencia y la raíz es ya marcar una distancia ya sideral. Y ya es separarte completamente de la fe. Exacto. La mayoría de mis amigos marxistas revolucionarios hoy día critican muchas cosas, pero no han dado el paso, porque ese paso es cruzar la línea roja. Cuando tú realmente dejas la secta, el grupo, todo, y ya caminas libre de tu vieja identidad.
Y abandonar la identidad revolucionaria, especialmente en países donde ha corrido la sangre, no es una cuestión intelectual, también lo es, Sí. sino que es una cosa de pertenencia a un grupo donde ha muerto gente, donde tú dejas cadáveres, tú dejas vidas truncadas. O sea, es una verdadera traición en el sentido más profundo de la palabra. Sí, sí, sí. Y enfrentar eso, muchos lo evitan. Y dicen, no, si yo soy de izquierda. Sí. No creen ya en nada de lo que creían, pero son de izquierda. Porque de esa manera se evitan este tremendo conflicto personal y con tus cercanos, con tus amigos, con tus camaradas. Claro. Y con los que ya no están, además, que ya no puedes repararlo, que es romper con la idea misma que fundamenta esta izquierda revolucionaria. Sí, no sentirse un traidor como ha señalado, de la memoria de gente que incluso conocida que ha podido perder la vida. Evidentemente. Además, gente que tú sabes que ha luchado, como mi madre y otros, con las mejores intenciones. Sí, sí. O sea, yo siempre he partido en mi análisis del marxismo de que es gente buena, que extralimita la bondad, y no una cantidad de perversos. Por supuesto que también hay perversos, como en toda parte, lo que tú quieras, pero que la esencia de comprender este tipo de movimientos y la atracción que tienen, no menos sobre gente joven e idealista, es entender que atraen por el lado de la bondad, del proyecto de rehacer el mundo y crear un ser humano superior, etc. Entonces, claro, cuando tú te separas de esas personas, lo haces con un dolor tremendo. Claro. Como fue el caso de mi madre, que es lo más cercano que yo tenía, donde también se produce esa ruptura. Ella también acaba rompiendo, entonces. La ruptura con su madre, sí, claro. Sí, Claro, sí, ella murió creyente. Ella estuvo en las cárceles secretas de la dictadura incluso, o sea, fue una historia muy dura. Y llegó a Suecia bastante deteriorada. Murió el año 81, o sea, murió bastante joven. Y ella vio con espanto las cosas que yo escribía. Claro. Fue un choque muy duro cuando ve mis escritos ya de ruptura con toda la idea marxista. Recuerdo que una vez vivíamos juntos aquí en Suecia, ya en el sur de Suecia, en Lund, donde vivo actualmente, y me tiró encima mis escritos que yo le había pasado, porque siempre teníamos un diálogo intelectual muy interesante, sí. Y me dice, tú has destruido mi vida. Caray. Sí, sí. Y era cierto, sí, es como que tú le dices a un creyente que Dios no existe y le das un montón de argumentos y toda su vida ha sido en función de predicar el evangelio, etcétera. Una cuestión terrible, que a mí, yo personalmente la llevo como una gran duda de estuvo bien hacer eso, no estuvo bien. Hay que tener compasión con los más cercanos y por último callarse ciertas cosas. Claro. Pero ¿cómo hacerlo cuando tú tienes un diálogo intelectual basado en hablar de estas cosas? Sí. Es muy, muy difícil. Claro. Así que y esa parte yo siempre la subrayo porque algunos creen, y en Europa para muchos fue una operación intelectual distanciarse del marxismo. Pero en el caso nuestro fue una operación que involucró todo el ser humano y que emocional y rompió las cosas más fundamentales de la solidaridad, de la amistad, de la lealtad. Entonces es un paso tremendamente complicado. Yo entiendo que muchos no lo quieran dar. Sí. Pero bueno, en mi caso no pude contener. Exacto, ya veo. Y más allá de reflexionar sobre cómo el marxismo pues acababa abocando a uno a la criminalidad y darse cuenta de a dónde estaba yendo uno como persona, ¿hay algún libro que marca la ruptura? Bueno, en ese tiempo, cuando yo ya estoy buscando una alternativa a algo, las obras de Mario Vargas Llosa son muy importantes. Uh-huh. Las columnas que él escribía y sigue escribiendo en El País, Piedra de Toque, libros como por ejemplo, yo recuerdo el impacto que en mí tuvo La Guerra del Fin del Mundo, que es justamente la aventura de un grupo mesiánico en Brasil que, bueno, termina muy mal. Mario era aquel pionero que iba más adelante, pero que te rescataba de la soledad tremenda en que uno queda cuando realmente rompe con la tribu.
Entonces, en esa orfandad en que estábamos, la figura de Mario era muy importante. Por supuesto que muchas otras lecturas, Isaiah Berlin o Popper, en fin, un montón de cosas que uno va... Albert Camus fue y es muy importante, es uno de los autores que yo más leo y releo y me identifico mucho con su forma de encarar el problema político. Y esos fueron mis compañeros encontré también toda una generación perdida de los años 40 y 50 o los años 30 incluso, donde está Arthur Koestler, donde están un montón de gente que se decepcionó y denuncia lo que es el terrorismo estalinista. Sí. Esa generación, brillante generación, quedó sepultada después por la historia, por los hechos, y no menos por la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, que fue un hecho muy, muy importante. Todo eso uno lo recupera porque uno quiere encontrarse con la gente que ha hecho este camino, y todos ellos apuntaban a algo muy, muy simple, que para mí es la clave de mi liberalismo, por lo menos, que no es un liberalismo económico fundamentalmente, ni nada de eso, si bien por supuesto que uno entiende y aplaude la libertad económica, etcétera, sino que el liberalismo es la defensa del pequeño ser humano frente a las ideologías colectivistas, frente a todo este tipo de grandes causas que te aplastan como individuo. Para mí, mira, el liberalismo es una defensa, fue lo que yo interpuse entre mi existencia y mi propio deseo de jugar el papel del Mesías y de todas estas ideologías terribles. Por lo tanto, el liberalismo es bastante... En ese sentido, yo estoy muy cercano a Mario Vargas Llosa, por supuesto. Su idea del liberalismo integral, del liberalismo que también autores como Octavio Paz han defendido. El liberalismo como un talante, como hermosamente dice Octavio Paz, una forma generosa, abierta, tolerante de ser, antes que una doctrina o una ideología. Y por allí donde fue mi camino. Que sí, que muy ilustrativo de esos años, este camino hasta acabar en el liberalismo. Y hubo una transición de considerarse socialdemócrata o una cosa intermedia entre el comunismo y el liberalismo, o más o menos todo fue un proceso que acabó derivando en eso sin mucha solución de continuidad. Así es, yo nunca me sentí atraído por la socialdemocracia. Con el tiempo he entendido que la socialdemocracia tiene un papel muy importante, no menos en la Europa de la posguerra, en fin, y que es importante tener una izquierda moderada, tranquila, como la socialdemocracia sueca, pero yo nunca fui atraído por esas ideas porque el enfrentamiento con el estado del bienestar fue para mí muy chocante, porque era un verdadero patrón que, en función de hacer bien y darme una buena vida, me dejaba muy poca libertad. Eso hizo que yo rechazara instintivamente la socialdemocracia como alternativa, entendiendo que era un sistema democrático y todo, en fin, eso no hay ninguna duda, pero había una idea del poder sobre el individuo, de la reducción del individuo a alguien que está sometido a un poder superior, que en este caso son los ingenieros sociales, todo el aparato que te va a hacer el bien, con la mejor voluntad del mundo, que a mí yo sentí una repulsa instintiva y permanente. Y mi entrada después en política sueca y mi orientación liberal, por supuesto que va a desarrollar esa variante. Yo escribo mucho sobre el estado del bienestar después y bueno, cambios que se van a producir en Suecia, pero yo llegué al viejo estado del bienestar, cuando los monopolios públicos eran totales, cuando se hablaba de que yo le pertenecía a una clínica, que mis hijos le iban a pertenecer a una escuela, o sea, donde el Estado tenía un poder enorme. Sí, sin esa faceta, sin ese rostro criminal, pero un poder sobre el control de las vidas bastante considerable. Muy considerable. Segundo acto, nudo. Y bueno, podemos pasar ahora ya al apartado bueno, en el que podemos reflexionar sobre su obra y aportaciones, y precisamente al hilo de esto último,
que usted ha escrito, pues obviamente, porque lo ha conocido también de muy primera mano, sobre el estado de bienestar en Suecia. ¿Cuál es, al cabo también de ya de muchos años, la reflexión que le ha merecido el modelo sueco? También ha acuñado un término, ¿no?, que es el capitalismo de bienestar. Claro, claro. Y bueno, pues reflexionar un poco sobre este asunto. Bueno, sorprendentemente Suecia se ha transformado en un país que ha hecho reformas del estado del bienestar que ojalá fuesen imitadas en el resto de Europa. Es decir, el estado del bienestar, a partir de una crisis muy profunda de los años 90, fue reformulado en su esencia misma. Antes el estado del bienestar era aquel que decidía todo y lo hacía todo, más o menos, por simplificar. En salud, en educación, en fin, aquí en grados inusuales en Suecia, o sea, donde el 99% de la población iba a las escuelas públicas, a los hospitales, etcétera, etcétera. Ahora, la redefinición es que el estado del bienestar es aquel que garantiza que a nadie le falte una educación o una atención médica decente, pero en cuanto al hacer, o en cuanto al decidir las formas de esos servicios, deja que los ciudadanos decidan y que haya una competencia amplia y neutral entre aportes privados, empresas privadas, escuelas privadas, clínicas privadas y lo público. Ahora, el sistema de elección ciudadana es sorprendentemente el propuesto por Milton Friedman en los años 50, los vouchers. Y este es el único país donde el sistema de vouchers se ha aplicado consecuentemente en la escuela primaria, secundaria, la preescuela, de hecho en las clínicas, en todas partes. Hoy día existe una gran libertad de elección con el respaldo de los vouchers públicamente financiados, lo que crea un nuevo tipo de estado de bienestar que, si bien puede tener aspectos criticables todavía, y una carga tributaria que se ha reducido, pero que es muy grande, etcétera, un poder demasiado grande del Estado, pero que ha introducido elementos liberales, es decir, de independencia y libertad de la gente para decidir, y de cooperación público-privada, que cambian la esencia de, por ejemplo, nosotros discutimos la carga tributaria, y creemos que hay un número que es importante. La verdad es que súmate un 40 o 50%. Como lo puede tener España hoy día, o lo puede tener Argentina, de esa locura de los Kirchner y qué sé yo, o lo puede tener Suecia. Pero una cosa es cuando el 50% le sirve al político, a la burocracia estatal, para decidirlo todo, y otra cosa es cuando una parte de ese 50% se redistribuye en forma de voucher que apoyan, fortalecen tu decisión de qué escuela vas a elegir. Es totalmente distinto. Por lo tanto, el número dice poco si uno no considera cómo se usa ese gasto público. Yo creo que todo esto es extraordinariamente interesante para España, para todos los países europeos, porque todavía ellos siguen el camino del estado del bienestar viejo. Sí. Por tanto, ahí hay mucho que aprender. Yo en mis obras trabajé mucho en un instituto que se llama Timbro en Suecia, donde dirigí inicialmente un centro de estudios del bienestar después del estado del bienestar. Ese fue el título provocativo que pusimos. Sí. Después llegué incluso a dirigir Timbro un pequeño periodo, cuando yo ya era parlamentario en Suecia, por el Partido Liberal. Fui parlamentario durante 6 años. Pero esa fue una faceta importante. Después me dediqué bastante a la historia económica, por supuesto. Tengo algún libro sobre Argentina y también sobre Suecia. He escrito bastante en sueco, sobre su historia, no solamente sobre el estado del bienestar, su identidad, su cultura. Y también he trabajado mucho en los temas de inmigración e integración de los inmigrantes, que es el tema más difícil de resolver de una sociedad tan compacta y étnicamente tan homogénea como fue la sociedad sueca. Es un cambio extraordinariamente importante, muy mal resuelto. Si Suecia tiene algún problema hoy día es ese. Por lo demás le va bien económicamente, tiene una gran fortaleza, la gente es muy creativa, pero el tema de la integración es un problema muy, muy importante.
Sí, sobre eso que quería también a continuación que tocásemos ese asunto de la inmigración, porque también tiene un libro sobre el modelo de Madrid, ¿no? Sí, sí, justo. Pues ahora lo tocamos, pero por terminar con el modelo del estado de bienestar en Suecia, hay algunas reflexiones que no sé si usted participa de ellas sobre Suecia, que sería que Suecia se pudo permitir. O sea, Suecia es un país rico no por el estado de bienestar, sino porque era rico previamente y eso le permitió darse ese lujo de tener un estado de bienestar. Y luego la otra idea sería que aun teniendo el Estado un gran peso en la economía, con altos impuestos, pero al menos el resto de la economía es una economía bastante más libre que la de otros países que a lo mejor tienen impuestos un poco más bajos, pero sigue siendo una economía muy regulada e intervenida. Lo primero que tú dijiste es muy importante, porque hay gente que efectivamente cree que creando un Estado grande y generoso, tú puedes crear una sociedad rica. Y la verdad es que es totalmente al contrario. El desarrollo capitalista sueco, las reformas liberales del siglo XIX son la base, la A y la Z del progreso sueco, del bienestar sueco. Y lo que permitió efectivamente tener una riqueza tan grande que el Estado pudo darse una serie de lujos en fin, de lo que lo llevaron a la quiebra finalmente. Pero los grandes revolucionarios en Suecia son los empresarios. Son aquellos que crearon las grandes empresas del fin del siglo XIX, en realidad. Y que, o sea, cuando el Estado sueco no cobraba más de un 10% en impuestos, claro, cuando había muy poca política social. O sea, es una sociedad en ese sentido muy liberal. No quiere decir que el Estado no haya actuado, actuó y muy bien en infraestructura, en educación, o sea, apuntó a aspectos estratégicos donde el Estado sí puede y debe tener una función, pero respecto de la libertad económica y del capitalismo, la socialdemocracia durante mucho tiempo tuvo una actitud muy procapitalista. Es decir, el cambio, la formación de la socialdemocracia sueca tiene dos pasos. Uno es el reconocimiento de la democracia, distanciándose de la forma revolucionaria, bolchevique o comunista. Y el segundo, que ya se da en los años 30 en Suecia, es aceptar el capitalismo como la base del progreso. Pero creando ciertas condiciones a través de los impuestos, etcétera, que le dan a este sistema un carácter un poquito más redistributivo. Ese fue un éxito tremendo, el consenso sueco, el apoyo, mira, la amistad entre la socialdemocracia y los grandes capitalistas suecos era un idilio, increíble, realmente idilio, ¿no? O sea, las fiestas conjuntas, los regalos que le hacían los grandes empresarios al jefe de la socialdemocracia y primer ministro, una casita de veraneo, unas cosas fantásticas. Es que estamos hablando de un momento muy especial en la historia sueca. Eso se rompe en Suecia con la llegada de esa generación que Olof Palme representa también. Olof Palme es una persona que viene no de las clases obreras, como los viejos dirigentes socialdemócratas, sino que de las clases altas, muy altas. Él va a una escuela privada donde va la élite sueca, qué sé yo, y por lo tanto tiene toda esa forma de encarar los problemas de la sociedad, con ese descuido, esa liviandad de la gente que ha vivido en condiciones que no tienen nada que ver con el trabajo duro del obrero, eso de aportar, y ese entendimiento de que la empresa, el capitalismo, la libertad económica y ser fuerte allí es la base de todo. Eso se pierde y se entra en una política en los años 60, fines o 70, que es de socialización, de radicalización, de entrometerse, de romper estos pactos con el capitalismo sueco, también con la centro-derecha sueca, y Suecia entra en un periodo de crisis y de conflicto de 20 años que culmina finalmente con la gran crisis de los años 90, y afortunadamente una reacción rápida donde todos, incluso la socialdemocracia, y esto es muy importante, entiende que hay que dejar esta locura, que hay que volver un poco a las bases del viejo consenso sueco, donde el Estado tiene que limitarse, donde no puede extralimitar ni el tamaño ni las funciones, que ha constituido una especie de nuevo consenso que aparece a finales de los 90 y que perdura hasta hoy día en Suecia. Es bien interesante.
esa historia, pero tal como tú dices, tiene ese aspecto y fuera de ese intento intervencionista de los años 70, 80, época de Palme, las instituciones pro libertad económica son muy fuertes en Suecia. El derecho de propiedad, los contratos, hay muy poca corrupción, y por eso que cualquier índice que tú veas, si tú ves el índice de libertad económica que nosotros conocemos, que hace Heritage, tú ves que Suecia está muy bien en todos esos aspectos, excepto en el tamaño del Estado y la tributación. Claro. Si no fuera por esos aspectos, que Suecia sería el número 1. Pero a pesar de esos aspectos, y que tiene una tributación bien alta y un Estado todavía muy potente, está en el, qué sé yo, muy bien ubicado en esos aspectos. Y es porque, tal como tú dices, las instituciones, abrir una empresa en Suecia, cómo funcionan los mercados, todo eso es realmente excelente. Por lo tanto, uno puede decir, la gran pregunta, se ha discutido mucho en Suecia. Alguien dijo, Suecia es como un abejorro, estas abejas grandes, gordas, que uno no entiende cómo vuelan. Pero vuelan. Entonces, ¿por qué vuela la abeja? Bueno, seguramente porque a pesar del abultamiento de excesivo del sector público y todo eso, tiene unas alas todavía emprendedoras, capitalistas y de libertad económica que mantienen al abejorro volando. Es una combinación muy especial, que además se ve reforzada con un aspecto que ha sido importante en el desarrollo sueco, y es lo que podríamos llamar una cierta igualdad de oportunidades. O sea, las intervenciones públicas le han dado a todo niño que nace en Suecia una base que le permite después ingresar al proceso productivo, económico, con un capital humano bastante desarrollado. Y eso es muy importante, porque el dinamismo económico tiene que ver con la libertad, la extensión de los mercados, etcétera, pero también con la cantidad de gente que puede aportar al más alto nivel a ese desarrollo económico. Y en ese sentido los países nórdicos tienen una fuerza muy grande. Si tú ves al nivel de la innovación o de las patentes, es que son extraordinarios. Sí. Y eso tiene que ver con la libertad económica, con la seguridad de las instituciones, pero también tiene que ver con la capacidad del capital humano, que es muy alto. Si tú comparas con España es un desastre en eso, lamentablemente. Y habría que hay ver, una igualación a la baja en España en la educación. Sí, y cuando miras las patentes o todo esta la innovación de carácter internacional, España está muy mal. También hay aspectos culturales, después de todo el luteranismo, la cultura sueca, es una cultura del trabajo, del deber, donde la élite muy tempranamente se orienta a las profesiones técnicas. O sea, el milagro del siglo XIX sueco es un milagro conducido por la élite, por gente de algunos aristócratas incluso, que estudian ingeniería, se dedican a esto. O sea, no tenemos el ideal señorial español, no tenemos esa idea de que la gente decente no trabaja, sino todo lo contrario, que la gente decente trabaja mucho, usa las manos, pinta su casa y saca sus patatas y se las come después alegremente. O sea, eso es importante, indudablemente. Sí, bueno, recientemente ha fallecido además pues uno de estos grandes empresarios, ¿no? Es la síntesis absoluta de todo esto. El hombre más admirado de Suecia, hace mucho tiempo. Y eso es interesante, porque si yo te pregunto cuál es el hombre más admirado de España o de Chile, donde sea, va a ser un poeta, va a ser un artista, un deportista. Sí, eso iba a decir. En Suecia los grandes héroes son los emprendedores innovadores. Los que inventaron el refrigerador, la aspiradora, en fin, una cantidad de innovaciones que fundan las grandes empresas suecas, extraordinaria. Lo que le da una fuerza, una legitimidad al capitalismo sueco que no existe en España, ¿para qué decir en América Latina? Y eso en España, por ejemplo, claro, una figura como Amancio Ortega, que podía ser equivalente, pues es denostada por muchos sectores de la población. Es denostada porque hay una especie de espíritu de que el que tiene dinero lo tiene por malas artes. Exacto. Mientras que acá el que tiene dinero, especialmente este tipo de líderes industriales, han creado riqueza para todos. Y eso, hay una conciencia en Suecia que se debilitó en ciertos momentos, la época de Palme, pero existe esa conciencia de que gracias a las grandes empresas capitalistas, a los innovadores, este país es rico. Claro.
Claro, y bueno, y por tocar esa otra cuestión de la que hablábamos antes, sobre en la que usted ha estudiado mucho, que es la inmigración, bueno, ¿a qué conclusiones ha llegado? Ya no en el caso de Suecia, sino en general, es un tema ahora muy, muy candente en muchas partes del mundo. ¿Cuál sería, desde su punto de vista liberal, el modelo ideal de inmigración? ¿Fronteras abiertas, cierto control? ¿Cuál es su posición? Mira, el tema es muy, muy complicado porque todo va junto acá. El tipo de sistema social que tiene un país, por supuesto, que condiciona el tipo de inmigración que tú puedes tener y la cantidad de inmigrantes. Porque si tú tienes un estado de bienestar con aspiraciones universales muy grandes, lógicamente que cada recién llegado es un costo directo, podemos decirlo así. Claro. Alguna vez Milton Friedman dijo una cosa que a mí me hizo pensar mucho. Dijo, yo no estoy en contra de la inmigración, dijo, siempre que sea ilegal y sin derechos. Es decir, que la gente no tenga acceso a todos aquellos beneficios que el estado de bienestar, sea Estados Unidos también tiene su estado de bienestar, no hay que olvidarlo, aunque es distinto, sino que el camino donde la gente tiene que luchar, esforzarse, trabajar, construir un mundo propio. Eso es lo que yo vi en España en los años en que yo estuve allá. La gran mayoría de la inmigración española entra en forma ilegal, podemos decir. Sí. No es como acá en Suecia, donde todos llegan a pedir asilo y el Estado los instala por acá, por allá, y es un desastre, porque pasan años de inactividad. En España, mira, toda la gente que yo conocía, colombianos, ecuatorianos, africanos, lo que fuera, habían llegado y habían ido a los parientes, a los vecinos, trabajaban en cualquier cosa. Cada mudanza que se hace en España son ecuatorianos o colombianos, en fin. Y yo veía que allí había un principio de integración que sorprendentemente funcionaba mucho mejor que lo que pasaba en Suecia. Pero eso supone una sociedad como la española que es profundamente ilegal en muchos sentidos. Toda la picaresca, mira, es que España vive una pata en la legalidad y otra en la ilegalidad. Y esa es la forma de vivir. Por tanto, siempre hay viviendas que tú puedes alquilar semi-legalmente. Hay trabajos para, qué sé yo, en todo tipo de mercados, los legales, los ilegales. O sea, es una sociedad porosa, como son las sociedades mediterráneas. Una sociedad porosa te da muchas posibilidades de integrarte porque nadie lo está decidiendo. Entonces tú dices, esto es increíble, dices tú, porque aquí lo que se ve es que mientras menos haya intervención del tipo estatal, esta de regular y planificar, en una sociedad de este tipo las cosas funcionan. Bueno, todo el desarrollo urbano de Madrid es el desarrollo a partir de la ilegalidad. Si cada barrio nuevo de Madrid partió de que la gente ocupaba, construía su casita y hacía cosas que estaban fuera de la ley, que después venía todavía hoy día. ¿Cuántas construcciones se legalizan en todas partes de España? Porque todo empieza de manera ilegal, lo que también es problemático, por supuesto, cuando vemos la corrupción, cuando vemos todo el desastre de ese tipo. O sea, esto no es ninguna panacea, pero es una realidad que a mí me impactó muchísimo. Y yo hablé de eso en Suecia, di algunas charlas acá diciendo, miren este ejemplo, no para copiarlo, porque lógicamente que Suecia es muy distinto, pero no crean ustedes que el gran aparato es la solución de todas las cosas. Ahora, por supuesto que en una sociedad tan organizada como la sueca o las sociedades germano-nórdicas, el tipo de modelo español, uno dice, ¿cómo podría funcionar sin españoles? Es lo mismo que trasladar el sistema sueco a España sin suecos, y cosas que son, o sea, en ese sentido los modelos no existen, porque cada pueblo tiene sus peculiaridades y hay que construir sobre ellas. Tú te puedes inspirar, por supuesto, en otras cosas. Por lo tanto, el tema de la inmigración, ahora, cuando tú incluyes grandes cantidades de inmigrantes y algunos sectores problemáticos, por ejemplo, de Suecia han partido muchísimos jóvenes a combatir al Estado Islámico. Tenemos un problema de violencia en los suburbios segregados que es muy, muy serio. O sea, el uso de armas pesadas, de granadas, de todo eso. Mira, en este mes que llevamos de este año, yo creo que se han atacado unos 4 o 5 cuarteles policiales, algunos de ellos con granadas de mano,
cosas que son realmente asombrosas. Hay un desarrollo de la criminalidad, qué sé yo, que tiene algunos aspectos muy complicados y que el Estado sueco no ha querido ver, no ha querido tocar. Incluso silenciar en muchos casos, ¿no? Prohibir que se recoja información detallada sobre el asunto. Mira, es una cosa donde se ha creído que para no crear un estigma y una reacción de la población sueca, uno tiene que acallar ciertas cosas. Al final la reacción vino, tenemos un partido muy grande anti-inmigrante, se llaman los suecos demócratas se llaman, y la gente no cree prácticamente nada de lo que el Estado le dice, porque dice son mentiras siempre. Claro. Y hay toda una situación donde se consiguió lo peor que se puede conseguir cuando tú ocultas las cosas, y es perder la credibilidad en un tema muy, muy sensible, y además no tener instrumentos de intervención. Mira, un caso. Tenemos una inmigración bastante grande de Somalia, de Eritrea, de Etiopía, del Cuerno de África, donde se practica muy habitualmente, mayoritariamente, la castración femenina, la oblación. Yo hace varios años planteé, junto con una chica africana, que después fue ministra, que había que tener controles preventivos de esos grupos de población porque no podemos estar dejando que continúe eso en Suecia, como estaba continuando. Escándalo, no, eso no se puede hacer, es racismo, qué sé yo, bla, 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 bla. Hoy día se sabe que hay decenas de miles de chicas que viven en Suecia que han sido mutiladas de esa manera, y hoy día, claro, la gente que dice, pero ¿cómo fue posible? O por ejemplo el caso de la violencia de honor, como se llama, esto de que los clanes matan a chicas jóvenes que no siguen las reglas familiares de honor, etc. Han pasado unos casos espantosos en Suecia. Y eso porque el progresismo, esta idea de la sociedad multiculti, toda esta idea divertida de este encuentro tan dramático que es entre épocas distintas, religiones distintas, culturas distintas, todo eso se banalizó y se debilitó el fundamento liberal de la sociedad, que es la defensa irrestricta del derecho del individuo a su libertad, a su integridad, a su dignidad, sacrificándolo en función de estos colectivos, pero qué sé yo, los grupos, las minisectas o lo que tú quieras. Ese es el típico problema multicultural, que tú, en función de darle espacio a culturas o grupos que representarían cultura, sacrificas al individuo. Exacto. Siempre digo, a los liberales no nos interesa la cultura, ni nada que parezca de ese tipo, nos interesan los individuos, que son los que representan ideas, culturas, expresiones, formas de comer, etc. Pero lamentablemente mucho del debate europeo se desplazó a este tipo de ideas colectivistas por sí mismas y han sacrificado una cantidad de individuos, de mujeres jóvenes, que realmente hoy día ha cambiado mucho el debate en Suecia. Hoy día están ellos siendo apuntados con el dedo por mucha gente que tiene origen inmigrante y que hoy día son nuevas voces en el debate de la integración en Suecia y de la migración, porque ellos dicen las cosas como son. Claro. Y están denunciando esta élite pseudo progresista, todo este progresismo que es tan destructivo, tan inhumano en el fondo, y hoy día hay un cambio muy radical que tiene mucho que ver con la enorme migración que se produjo el año 2015. O sea, es muy conocido lo que pasa en Alemania, sí, pero a Suecia llegan cerca de 200.000 refugiados inmigrantes, lo que imagínate en una población de 10 millones, y con el arrastre posterior de familiares que eso produce, se desbordó la situación. Y eso produjo un cambio muy grande. O sea, hoy día tú para pasar de Dinamarca a Suecia tienes controles policiales, cosas que yo nunca había visto en mi vida. Claro. Porque simplemente la realidad. Además tenemos una cantidad de sectores, de barrios inmigrantes que son un problema tremendo. Mira, deben ser unos 200 barrios. O sea, la cosa llegó a un momento de desborde. Tiene muchos aspectos. También tiene que ver con una política muy restrictiva del mercado de trabajo, donde los sindicatos tienen un poder enorme y crean condiciones de trabajo que prácticamente hacen muy poco accesible el trabajo para sectores nuevos, especialmente con educación relativamente limitada. Claro. Y es una gran, mira, la diferencia entre el desempleo del inmigrante y el sueco es muy, muy grande, 5 veces mayor tal vez, mientras que en Estados Unidos el inmigrante tiene menor tasa de desempleo que el nativo.
tal como era en España en los años buenos. Sí. O sea, mientras más desregulada la situación real del mercado de trabajo, España es una combinación extraña entre ultrarregulación y total desregulación, porque el mercado de trabajo español es un caos completo, y tal vez es bueno que sea así de cierta manera. Pero tú ves allí que efectivamente el inmigrante, porque no tiene mucha más alternativa, trabajaba más que el español. Sí. Tal como en Estados Unidos. En Suecia es absolutamente lo contrario, porque si no trabajas vas a recibir un subsidio, un piso, lo que sea, claro, que está muy bien. Mira, si tú los ves así, está muy bien. Pero cuando tú ves la aglomeración de personas que están viviendo en esta exclusión, y en realidad perdiendo la dignidad, ese es el problema fundamental. Claro. Cuando tú vives de la limosna de un país que no es ni siquiera el tuyo, tú terminas estigmatizado y autoestigmatizado. Y tus hijos te van a pasar la cuenta. Claro. Te van a decir, pero padre, y las patatas que comemos, ¿quién las paga? Lo pagan la ayuda social. ¿Y tú a dónde vas a trabajar? No voy a ninguna parte. ¿Y qué televisión mira? La televisión de Egipto. Y entonces esas vidas jóvenes no tienen un fundamento que es tan importante para los inmigrantes, ese fundamento de decir, somos distintos, aquí estamos, tenemos hasta dioses distintos, pero ponemos lo nuestro. Mi padre hace lo que tiene que hacer. No estamos ganando un pedazo de este país. Eso en Suecia, lamentablemente, muchos no lo han podido decir. Sí, esta es sin duda quizá una de las mayores cuestiones a las que se enfrenta el liberalismo. ¿Qué respuesta dar al fenómeno inmigratorio? Sobre todo cuando estamos hablando del caso, particularmente el musulmán, que puede entrañar más dificultades de integración. Y bueno, es complicada la respuesta. Tú sabes que una vez yo tuve un seminario donde había un muchacho de Malta. Yo hablaba en términos de una idea de migración bastante libre. Y él me dice, mira, nosotros somos tantos, que en una migración más libre puede que llegue más población de la que hoy día existe en Malta, y pronto tenemos un país totalmente distinto del que teníamos. Sí. Tenemos que decir que está bien, que sí, no tenemos algún derecho a defender lo que hemos sido. Vamos a ser cambiados totalmente, y en un sentido además probablemente muy poco liberal. Sí. Eso habría que verlo, pero probablemente. Y eso es importante porque algunos partidos anti-inmigrantes en Europa, como el Frente Nacional en Francia, recoge esta parte. E incluso dicen, para defender nuestras libertades, la igualdad de la mujer o el derecho del homosexual a no ser maltratado, debemos rechazar esta migración. O sea, allá hay un cruce de ideas y de tendencias que es realmente complicado. Porque mientras la derecha más extrema fue nacionalista y reaccionaria y lo que tú quieras, era relativamente fácil. Pero cuando esta misma derecha empieza a decir que para defender el derecho de la mujer a vivir libremente, etcétera, o del homosexual, tú ves en el Frente Nacional, han habido homosexuales muy destacados en su dirección, en su dirigencia. Marine Le Pen habla en estos términos, dice yo como mujer, qué sé yo. O para qué hablar de los holandeses como Pim Fortuyn, en fin, o el actual dirigente del partido de la libertad, ¿cómo se llama? Que justamente mezclan estas cosas. Son temas muy complicados para el liberalismo. Tercer acto, desenlace. Y bueno, por pasar ya a este último bloque de algunas reflexiones sobre la libertad, sí me gustaría preguntarle, bueno, pues más allá de esto que hemos estado comentando de la inmigración, ¿cuáles son los peligros a los que actualmente se enfrenta el liberalismo, sus grandes amenazas? Bueno, yo creo que la gran amenaza parte de un proceso que es tremendamente positivo y desarrollador, que es la globalización. La globalización, que es una extensión de la libertad a escala universal, que nunca habíamos visto, con el progreso que eso implica también tensiones en las sociedades que han sido las más desarrolladas, en las comunidades nacionales. Realmente tenemos un cambio allí que indudablemente que está en la base de los éxitos electorales de Donald Trump o del Frente Nacional, o en fin, tenemos un problema, y las clases obreras se han pasado del comunismo
a un nacionalismo populista bastante complicado. Y Marine Le Pen sola saca más votos obreros que todo el resto junto. Sí. O sea, hoy día los verdaderos partidos obreros son partidos de ese tipo. Ya no cantan la internacional, sino que cantan la canción nacional, el himno nacional de cada país. Estados Unidos, imagínate lo que es el triunfo de Trump. ¿Por qué? Porque apunta a esos sectores que se sienten perdedores frente a la globalización. Que incluso puede que tú puedas discutir estadísticamente si han perdido o no han perdido exactamente en dólares o en euros, sí. Pero en el fondo es un sentimiento de estar amenazado, que además se combina con la gran inmigración, donde tú no solamente ves que tu trabajo o lo has perdido, o puedes perderlo, o crees que puedes perderlo, sino que además tu vecino ya es extraño y tu barrio se están disputando los mismos barrios, especialmente los sectores más vulnerables de las sociedades europeas y norteamericanas, reciben este impacto muy directamente, porque se entra a competir no solamente con los chinos, que este es el gran cambio de la globalización. O sea, el hecho de que hoy día se está produciendo una diferenciación de ingresos, como se dice, una mayor desigualdad, se debe a que las clases obreras tradicionales están sufriendo el impacto de cientos de millones de obreros chinos de la India, etcétera, y lógicamente que sus salarios tienden a de alguna manera converger con los salarios globales. No podría ser de otra manera. Y eso va a impactar también a sectores de las clases medias. El desarrollo tecnológico permite hoy día que haya una competencia global respecto de trabajos, como por ejemplo el trabajo del jurista o incluso de los médicos, del diagnóstico. Es toda una conmoción muy grande que exige un trabajo de parte de los liberales, donde tenemos que tener cuidado con esa parte, tenemos que considerarla. ¿Qué se hace frente a una población que en una parte significativa y que puede ganar una elección mañana, esa parte, o sea, los que la representan, se sienten bajo esta amenaza? O sea, ¿cuánto de libertad o qué ritmo de libertad es posible para no provocar una reacción antiliberal? Este fue el dilema que Karl Popper estudió en La sociedad abierta de sus enemigos. O sea, ¿por qué viene lo que él llama la resaca antiliberal, la resaca tribal? Y él dice, esto es porque la libertad aumentó y en un momento dado, en situaciones determinadas, esa libertad creó una tremenda angustia, una tremenda inseguridad que hizo revivir violentamente el espíritu tribal. Es lo que estamos viendo en muchas partes de Europa. Sí, así es. Y otras partes. Hoy Estados Unidos, para qué decir, o sea, es espantoso ver el tribalismo cómo revive. Y eso tenemos el aspecto de la comunidad perdida. Los liberales siempre apuntamos, lógicamente, a la libertad individual, a la autonomía individual, pero el individuo no puede existir sin una pertenencia, sin un colectivo que de alguna manera le da una cierta seguridad, una cierta identidad también. Lo que la élite, nosotros, con la globalización no tenemos ningún problema, porque tenemos un montón de posibilidades. Sí. Y podemos crear nuevas comunidades, en fin, hablamos idiomas, nos movemos como peces en el agua. Pero hay una gran parte de nuestras sociedades que no lo hace. Uh-huh. Entonces, ese también es nuestro problema. ¿Cómo actuamos frente a esta disolución que existe del viejo orden? Es una revolución colosal la que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para que esa revolución no llegue a un punto de inflexión donde tengamos nuevamente un desarrollo como el que Europa y el mundo vivió a partir de la Primera Guerra Mundial? Pues sí, no, como ocurre con muchas de las grandes cuestiones, es difícil ofrecer una respuesta cerrada y menos desde el liberalismo que no puede haber que no puede tener eso, una solución tasada y milimétrica para este tipo de situaciones, ¿no? Pues bueno, será ir viendo y afinar el discurso y bueno, tratar de esclarecer en la mayor medida de lo posible esto. Y luego otro punto que tenía sobre la mesa para comentarle es pues la política chilena en la que ahora está de alguna manera inmiscuido y bueno, una reflexión también de cómo se puede conectar todavía
a Pinochet el legado, el triunfo que supuso el acabar con la revolución, esa contrarrevolución de Pinochet, y cómo eso todavía permea la sociedad chilena o en qué medida lo hace? Bueno, ese es un tema bastante complejo, porque alguna vez un analista chileno dijo que el modelo chileno, creado bajo la dictadura, brutalmente, tiene un pecado original, que es justamente este nacimiento brutal, arrasando las libertades, las cosas más importantes para un liberal, por supuesto. En ese sentido, tal como Mario Vargas Llosa ha hecho siempre, yo pertenezco a esos liberales que condenan sin ninguna ambigüedad ese tipo de dictaduras liberales, como alguna vez lamentablemente Hayek dijo. Uh-huh. Porque para mí el liberalismo está esencialmente en la defensa justamente de la integridad del individuo, y aunque hayan reformas de apertura de mercado y lo que tú quieras, y aunque funcionen muy bien esas reformas, eso no puede condonar de ninguna manera el hecho de haber violado esta esencia para mí del liberalismo. Ahora, dicho eso, tú tienes una realidad que heredó el Chile democrático del Chile de la dictadura, y en esa realidad había una estructura económica y una estructura social con una enorme capacidad de crecimiento, de crear riqueza, muy desigualmente distribuida, pero que terminó elevando toda la sociedad chilena, sacando de la pobreza millones de chilenos y creando una sociedad de clase media que es la que tenemos hoy día. Todavía hay una pobreza no despreciable, pero el movimiento social, la movilidad social en Chile ha sido extraordinaria. Y eso es lo que hace compleja lo que tú puedes llamar la herencia de. Sí. Herencia que ha sido muy modificada, por supuesto. Hoy día nada queda como algún día fue bajo la dictadura, pero indudablemente que la estructura misma, la apertura, esas bases son bases que han sido el soporte y esa fue, digamos, la clave de la transición chilena, que fue extraordinariamente exitosa. El hecho de que la recuperación de la democracia no implicó una idea de que lo hacemos todo de nuevo y todo lo que ha quedado hecho por la dictadura hay que deshacerlo. Hubo una mirada crítica, cuidadosa, pero se dijo, mira, una economía que está creciendo al 9 o 10% o 7% no podemos desarmarla. Claro. Porque qué locura sería volver al proteccionismo, volver a todo eso que fracasó en toda América Latina. Eso, digamos, es una base, pero indudablemente que el hecho de que todo esto haya surgido de una violencia, un terrorismo de Estado en realidad, crea una tensión que es políticamente importante, porque hoy día tenemos una generación nueva en Chile, joven, que es la que irrumpió el año 2011 con las grandes protestas y manifestaciones, aquello que asociamos a personas como Camila Vallejo, en fin, estos líderes muy jóvenes, donde se recoge esta. Mira, es parecido a lo que pasa en España con la transición. Sí. Que hay una gran crítica de la izquierda radical a la transición porque, en fin, no se hizo, en fin, de acuerdo a esto, a lo otro, o no se hizo justicia. Sí, fue reformista y no rupturista. Exactamente. Mira, en Chile es el mismo debate y tenemos la misma izquierda. O sea, hoy día tenemos un Podemos chileno que se llama Frente Amplio, sí, que sacó el 20% de los votos, más o menos. O sea, están al mismo nivel. Sí. Y tenemos un desfondamiento muy problemático de la izquierda socialdemócrata. Uh-huh. Porque lo que uno entiende es que para que los países tengan estabilidad y puedan pasar por la alternancia del poder sin que eso sea un terremoto político, se requiere una izquierda y una derecha que más o menos colaboran, tienen cierto consenso, como hubo en España, especialmente en la época de Felipe González, en fin, un consenso. Y como hubo en Chile durante 20 o 25 años, que fue una maravilla de desarrollo, indudablemente. Eso está hoy día muy cuestionado. El gobierno de Michelle Bachelet fue muy perjudicial en ese sentido, porque planteó una perspectiva de cambio radical, entre ellos cambiar completamente la Constitución,
con muy poca claridad en los mecanismos. Algunos hablaban de asamblea constituyente, o sea, con acentos que recordaban al chavismo, ese tipo de desarrollos políticos, que polarizó la sociedad chilena, y además económicamente fue muy dañino, porque lógicamente que quien quiere invertir se retiene, espera cuando alguien le dice que van a cambiar todas las reglas del juego. Claro. Cuando alguien te dice mañana no sabremos cómo será esto, porque una asamblea constituyente, bueno, tiene el poder absoluto y veremos lo que sale de eso. Es que era una receta del fracaso que es impresionante que se haya podido. Ahora, eso provocó afortunadamente una reacción mayoritaria en Chile, que es la que condujo a que Sebastián Piñera sea electo por segunda vez como presidente de Chile, y que el 11 de marzo entre al Palacio de la Moneda. Y yo voy a colaborar muy estrechamente con ese gobierno. Voy a estar en una tarea de asesoría del presidente en la Moneda, muy cerca de él, porque estoy convencido de que es muy importante recuperar el rumbo, crear grandes consensos. O sea, estamos ante la tarea del largo plazo en Chile, que es crear este cauce del río chileno, que tenga dos orillas bastante ordenadas, una centro derecha y una centro izquierda,